La verdad que para nosotros realmente es una alegría hoy tener a todos ustedes hoy acá, una gran convocatoria en la presentación de la Guía de Cuidados para el Abordaje de Suicidios, una herramienta sumamente importante para todos los equipos de salud, con un flujograma que también es muy importante para que esté en todas las guardias de los hospitales. Esto es Santa Fe, hoy Santa Fe. Hoy Santa Fe se reúne, se encuentra, capacita, forma, cuida, porque son espacios de cuidado, además de formación y capacitación. Así que bienvenidos a este encuentro donde todos podamos llevarnos una herramienta para cada equipo en el que estamos trabajando. Hoy con la presencia de Silvia con nosotros, de Gonzalo Chiesa, nuestro secretario, de Victoria Mancini, nuestra directora provincial, está Juan, hay secretarios de salud de distintas localidades, así que bienvenidos a todos. Santa Fe apuesta al encuentro, invierte en el encuentro, invierte en la formación, invierte en la capacitación, así que les tengamos hoy una gran jornada de trabajo. Gracias. Bueno, bueno, sí, mejor. Sí. Es un poco más alta, Lili. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que siempre es un placer el encuentro y mucho más en este momento, así que el agradecimiento a cada uno de ustedes es doble. Gracias a la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio, gracias Lili, gracias Cristi, Vicky, Gonzalo, falta Nico y muchísima gente más que está haciendo posible que hoy nos encontremos con un objetivo muy claro, pero fundamentalmente en un recorrido de un trabajo planificado, en un trabajo que tiene que ver con el programa de salud mental de la provincia de Santa Fe. Esto no es un encuentro aislado, es un encuentro pensado, organizado, para con ustedes y fundamentalmente, como decía Lili, pensarnos en un momento bastante especial que estamos atravesando en un momento muy especial que estamos atravesando. Y me parece que algo que leía recién acá, todos podemos hacer algo, empecemos por escucharnos. Miren, hay algo de lo que está pasando a nivel nacional que justamente es todo lo contrario, no nos estamos escuchando. Y la provincia de Santa Fe, gracias al trabajo de cada uno de ustedes y un montón de gente más que hoy aquí no está, estamos intentando ir exactamente por el camino opuesto, escucharnos cada vez más. También charlando en estos tiempos y resistiendo en algunas cuestiones, porque de eso se trata mi rol hoy con respecto al gobierno nacional, digo, cómo nos convertimos en muy visibles pensando en el área de salud mental cuando durante muchísimo tiempo fuimos invisibles. Donde parecía que lo que nosotros queríamos hacer siempre estaba postergado. Ahora cuando los emergentes nos ponen en un lugar muy incómodo y de muchísima angustia, resulta que somos indispensables. Entonces en estas dos caras de la moneda me parece que tenemos una gran oportunidad. Y de esto se trata lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe y el Ministerio. Encontrar en un momento muy particular una oportunidad para aprender, para escucharnos y para trabajar como lo hemos hecho siempre para estos emergentes que nos ponen todo el tiempo en tensión. Entonces, digo, para aprovechar el tiempo, porque Cristi tiene toda una actividad planificada,
y encontrarme hoy, no lo había visto, seguramente ustedes van a tener la posibilidad de leerlo, esta guía de cuidados. Es tan potente ese título, porque lo que tenemos que hacer es justamente cuidarnos. Y entonces, cuando por ahí nos quieran decir lo contrario, la provincia de Santa Fe va a resistir. La provincia de Santa Fe va a mostrar que se puede desde otro lugar, no sin esfuerzo, no sin dificultades, no sin cuestiones que nos equivocamos, pero estamos apostando al diálogo y al cuidado. Lo que fue invisible será visible y es definitivamente gracias al trabajo de antes y el de ahora de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, para los que no me conocen, y creo que la mayoría me conoce, yo soy Cristina Gentile. Hasta ahora estoy trabajando dentro de la Subsecretaría de Salud Mental con el Programa Provincial para el Abordaje de la Problemática del Suicidio. La idea en este encuentro es poder abocarnos al tema de la guía de cuidados, que habla del tema de las autolesiones, de los intentos y también lo que tiene que ver con suicidios consumados. Agradezco a Silvia y a Lili por el espacio. Ha sido un trabajo arduo hacer la guía. No fue nada sencillo ni nada fácil. Es una guía que apunta, bueno, fundamentalmente está hecha para equipos de salud y apunta a qué se puede hacer cuando aparecen situaciones de ideación suicida, intentos, autolesiones. Cómo leerlas, cómo pensarlas, qué abordajes darse, privilegiando en primer lugar la palabra y la escucha. Entonces, vamos a hacer una primera parte donde yo voy a contar las partes de la guía y después al final, que me parece que es lo más lindo, la idea es que puedan preguntar y que podamos hacer un espacio de intercambio. Bien, vamos a empezar. Bueno, en la primera parte de la guía aparecen los marcos normativos que sustentan esta problemática. Tenemos nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que defendemos. Está la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y ahí aparece otra ley, que es la 13.951, que es la ley por la cual la provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Y por último aparece la Ley Provincial de Salud Mental. Ustedes saben que Santa Fe fue una de las provincias pioneras en tener su propia ley de salud mental. Los marcos normativos son importantísimos tenerlos en cuenta, pero van a ver cómo a medida que vayamos avanzando, para algunos puntos en particular hay que considerar qué es lo que dice la ley con relación a este tema. Bien. Van a encontrar en la guía un marco teórico que es cómo pensamos la problemática del suicidio. Y partimos de la definición de la ley, de la Organización Mundial de la Salud, que plantea en el año 2010 que el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. La definición es esa. Y nosotros ponemos en signos de pregunta el tema de la deliberación, porque hablar de deliberación supone un acto decidido, voluntario, y sabemos que por gente que ha hecho intentos de suicidio y no lo han logrado, que no siempre aparece claramente esto de el acto con la decisión voluntaria de quitarse la vida. Por eso es que la palabra deliberación la ponemos en signos de pregunta y pensamos la posibilidad de la prevención en este tema. Después aparece lo que son intentos de suicidio, las autolesiones y lo que llamamos la ideación suicida. Es importantísimo poder diferenciar
de qué hablamos cuando hablamos de un intento de suicidio y de qué hablamos cuando hablamos de las autolesiones, que ustedes seguramente tienen un montón de ejemplos y seguramente los están pensando. El suicidio es cuando la persona se autoinflige con la supuesta intencionalidad de quitarse la vida. Es generarse un daño potencialmente letal, porque también tiene que ver con el método, con la forma. El intento de suicidio son también, es también cuando las personas se autolesionan, se autoinfligen, pero aparecen otras cosas cuando uno pregunta qué es lo que quisieron hacer con el acto que realizaron. Aparecen otras cosas. Si uno pregunta, que hay que preguntar, cuál fue la intención detrás del acto, van a aparecer otras cosas que no es lo que yo quería, era quitarme la vida. Y dentro de las autolesiones también se consideran aquellas situaciones donde la persona todo el tiempo está en riesgo por diferentes razones. Son aquellas personas que las podemos escuchar o las podemos ver, que siempre, nosotros decimos así comúnmente, están al límite, no siempre en situaciones de riesgo. Esto es a repetición. Hay una salvedad que yo siempre hago que tiene que ver con la franja adolescente, donde además sanamente los jóvenes tienen que estar en algunas situaciones de riesgo para crecer, para decidir. Ahora, una cosa es que primero hay que ver qué situaciones de riesgo y después si esto se da a repetición. Y también en las autolesiones se consideran las personas que se accidentan con frecuencia. Muchas veces hay personas que llegan a la guardia de un efector con heridas que se curan, se van y nadie se dio cuenta que en el lapso de un mes, 2 meses, esa persona fue por distintas razones, otra vez, ¿no? La repetición por heridas que se hizo accidentalmente. Bien, y después tenemos lo que se llama la ideación suicida, que es cuando la persona empieza a hablar de su propia muerte, que puede ir desde no me quiero levantar a la mañana a estoy pensando en quitarme la vida, estoy buscando los métodos, estoy averiguando. Esto no es lineal, se puede dar de diferentes maneras. Bien, todas las preguntas que a ustedes se les van ocurriendo, anótenlas y después al final lo charlamos. Bien, vamos a avanzar un poco más. Marco teórico. La problemática del suicidio es una problemática sumamente compleja a nivel mundial. Es un tema de salud pública porque atañe a la integralidad de una persona, porque cuando ocurre afecta todo el tejido social. Cuando ocurre un suicidio, aunque no conozcamos la persona que se suicida, afecta todo el tejido social. En las ciudades se pierde mucho más, en los lugares más chicos esto es sumamente notable. Y además le corresponde al Ministerio de Salud el armado de las políticas públicas con relación a este tema. Es una problemática multicausal, es multifactorial, no depende solamente de lo subjetivo individual. También tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural, puede tener que ver con lo étnico, con lo religioso. Por eso, en el armado de estas distintas líneas que nos hemos dado, teniendo en cuenta el programa, es importante leerla en toda su complejidad y no reducirla a una única mirada, que por lo general es lo psicopatológica, ¿no? Esa es una parte. Y por eso las lecturas, independientemente de las situaciones puntuales, deben hacerse por regiones. Y son las personas que trabajan en las distintas regiones quienes pueden hacer lecturas respecto de lo que pasa en cada decimiento. A ver, ahí estoy, ya estoy. Estaba en esto de las lecturas intersectoriales con relación al suicidio. Por eso el trabajo, el abordaje, además de integral,
debe ser intersectorial. Y por eso apostamos a las mesas intersectoriales regionales, le llamamos nosotros, para abordar puntualmente esta problemática. Que como sabrán, esta problemática es un emergente más de otras problemáticas. De hecho, es como la punta de un iceberg, donde debajo hay otras problemáticas, ¿no? Violencia, puede haber violencia intrafamiliar, puede haber abuso, bueno. Por eso decimos que el abordaje es integral e intersectorial. Y en ese sentido también hablamos de la corresponsabilidad. Esto de que, con relación a este tema, que tiene también que ver con otros, el modo de leerlo y el modo también de abordarlo, tanto en la prevención como en la asistencia, como en el trabajo de posvención, que es el trabajo que nos damos después de los suicidios consumados, también el trabajo debe ser intersectorial. Acá también tiene que participar la escuela, el club, la iglesia, los distintos sectores de la comunidad. Bien, antes de hablar directamente de la guía en cuanto a lo que ofrece la guía como ayuda o como herramienta para ver qué se hace con personas que aparecen con ideación suicida o autolesiones, me parece importante poder decirles que el tema del suicidio, como otros, al estar relacionado con la muerte, cuesta mucho hablar sobre este tema. De hecho, el primer mito a derribar es, si hablamos de suicidio, vamos a hacer que la gente se suicide. Sabemos que no es así, que todo lo contrario. Para aquel que lo está pensando, que está pensando en quitarse la vida, preguntarle, ¿vos estás pensando en quitarte la vida? Puede ser totalmente aliviador. Puede ser que la persona pueda hablar sobre lo que le pasa y puede ser el comienzo de algo. Y para preguntar eso no necesariamente hay que tener ninguna especialidad, sino solamente poder hacer la pregunta. Pero siempre los temas que tienen que ver con la muerte los rodeamos. De hecho, el otro día hablaba con un equipo cómo por muchos años la palabra cáncer no se decía. Cuando yo empecé hace muchos años trabajando en una guardia de un hospital, los médicos no decían la palabra cáncer. En esa época decían tiene la papa. Era un neologismo que habían creado para evitar decir la palabra, porque estaba asociada directamente a la palabra muerte. Hoy por hoy se ha hecho un trabajo donde se sabe que no necesariamente conduce a la muerte y ocupa otro lugar. De la muerte no tenemos ninguna inscripción psíquica, tenemos del nacimiento, el alumbramiento, de ahí para adelante. Entonces la muerte es puro enigma, puro interrogación. Fíjense que la palabra suicidio aparece recién a fines del siglo XVII, porque antes no había ninguna palabra que definiera al acto. ¿Por qué? Porque lo consideraban que iba contra los designios de Dios. Entonces no había ninguna palabra que la definiera. Gracias, Silvia. A fines del siglo XVII aparece la palabra que, fíjense qué interesante para pensar y en los tiempos que corren, sui quiere decir de sí, del latín, y sidium es matar o cortar. Uno puede suponer el cortar el ciclo de la vida, pero aparece la palabra matar. Las dos palabras juntas es matarse. Fíjense que matar a alguien es un delito, está en el Código Penal, pero matarse no es un delito. Matarse, es decir, el suicidio estaría contemplado en un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 19, que habla de la autonomía personal. Esto de que uno puede decidir por su propio cuerpo. Y fíjense que en ese artículo están contemplados muchos temas que tienen que ver con salud. Estuvo el aborto en su momento, donde aparecieron distintos constructos científicos, éticos, religiosos, discutiendo. Podría aparecer el tema de la eutanasia,
el transexualismo, la donación de órganos, las cirugías estéticas. Esto de, bueno, si yo tengo la posibilidad de decidir por mi propio cuerpo, decido. Eso está contemplado, entonces el suicidio está contemplado en ese artículo, el que habla de la autonomía personal. Y no es un delito. Esto lo marco porque en las ciudades no se ve tanto, pero en los pueblos se ve como el suicidio de alguien aparece como una noticia. Se dice quién se suicidó, cómo se suicidó y hasta el por qué se suicidó. Obviamente de suicidio hay que hablar de prevención, hay que hablar de los mitos, pero el suicidio no es noticia, el suicidio de alguien. Y a veces, más allá de lo que hacen algunos medios, también se suele viralizar, hoy por hoy, que es el gran tema, el tema de las redes sociales, esto de quién se suicidó y hasta el por qué, cuando en realidad, con relación al por qué puede haber un hecho desencadenante, pero no necesariamente una persona se suicida por alguna cosa en particular. Es alguien que está con muchísimo sufrimiento y siente que el único modo que tiene de resolver aquello que le pasa es la muerte. Entonces, volviendo a la definición de suicidio y a las palabras, fíjense qué interesante esto de el matarse y el considerar la palabra matar, donde el matar sí es un delito. Y acá yo hago hincapié en esto de tener en cuenta los vínculos que establecemos las personas con los otros personas, pero también con las cosas o con algo. La importancia de tener presente qué tipo de vínculos establecemos. Y lo digo porque en los casos de femicidios no es raro que aparezca el hombre matando a la mujer y el suicidio posterior. De hecho, el suicidio puede considerarse una forma de violencia, ¿no? Violencia dirigida hacia la propia persona. Y yo lo marco esto porque esto también lo vemos y lo escuchamos, ¿no? Yo digo, hay determinadas palabras que se dicen donde aparece la palabra matar o el me muero, ¿no? Si se va yo me muero. Lo puede decir, el otro día escuchaba una señora que lo decía con relación a su hijo que se iba a vivir a Europa. Si se va yo me muero, si se va me mato. No solamente relacionado con las personas, por eso yo decía también qué vínculos se establecen a veces con cosas, a veces con el trabajo, donde esa persona o ese trabajo o esa cosa sostiene a la persona desde un lugar donde si se corre eso del lugar, la persona siente que subjetivamente cae y puede aparecer un acto. No necesariamente matar y matarse, pueden aparecer otros actos también. Puede aparecer desesperación en lugar de angustia, que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, si quieres, se las explico para tenerlas presentes. Ahora, estas cosas las escuchamos. No es tan raro escuchar. A veces puede ser metáfora, ¿no? A veces puede ser como las canciones de Luis Miguel, que quedan muy lindas, ¿no? Si se va me muero. Ahora, a veces se dicen literalmente y a veces pueden conducir a actos. Por eso la importancia de tener presente qué tipo de vínculos establecemos. De hecho, para relacionarlo con el tema que nos convoca, hubo una época donde los varones, hombres, que eran quienes sostenían el núcleo familiar, y no era tan común que las mujeres salieran a trabajar afuera, frente a la falta de trabajo del hombre, 40 y pico, 50, se quedaba sin trabajo, aparecían suicidios frente a esto. Y esa fue una lectura que en su momento pudo hacerse, por esto de el hombre sostén de la familia, el lugar, fíjense cómo lo cultural, lo social, obviamente no todos, ahí están las individualidades,
Yo voy a hablar de generalidades. Bien, vuelvo a esto de tener presente los vínculos. Anótense las preguntas por si no soy lo suficientemente clara. Otra cosa a tener en cuenta es aquello que mueve a la persona. Todos tenemos, nosotros le decimos pulsión, es un empuje a la vida, pero también un empuje a la muerte y a la autodestrucción. Todos lo tenemos. De hecho, todos hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal, pero las hacemos igual. Y a veces vamos al médico y decimos, me dijo que tengo que, y yo sabía que me lo iba a decir, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso que empuja también hay que tenerlo en cuenta en las personas con las cuales nos encontramos, que escuchamos o que vemos. Porque hay gente que frente a lo que escuchamos vemos que hay algo que lleva a la autodestrucción de distintas maneras. Me acuerdo, digo para abrir el tema, me acuerdo un graffiti hace muchos años cuando empezó la democracia que hablaba del consumo, fíjense, otro tema, y decía, si la droga es la muerte lenta, no importa, no tengo ningún apuro. Fíjense cómo, ¿no? Hay distintas formas en las cuales podemos encontrar modos de autodestrucción y de muerte. Fíjense cómo abrimos a otros temas también, digo, para no centrarnos puntualmente en esto. Y con relación a esto de la desesperación, desesperar viene de esperar. Cuando uno espera y algo no aparece, desespera. Y los griegos, que eran muy sabios, cuando hacen el mito de la caja de Pandora, ponen en la caja de Pandora todos los males de la humanidad. Y lo último, cuando Pandora empieza a sacar, es la esperanza. Por eso se dice la esperanza lo último que se pierde. Ahora, pequeño detalle, era un mal de la humanidad. No era algo bueno. Para nosotros tiene buena prensa la esperanza. Hay que tener esperanza. Y en realidad no es por ese lado, porque en realidad pasa esto, ¿no? Cuando se espera y esto no viene, entramos a desesperar. Y la desesperación conduce a actos que no van a un buen lugar. Distinto es cuando aparece angustia, que van a tener una parte donde explica claramente que la angustia es un síntoma que se siente en el cuerpo y también psíquicamente, que tiene que ver con la sensación de desamparo. Entonces lo que hay que hacer es amparar, que se ampara estando al lado, quedándome al lado, tratando de escuchar, ofreciéndole palabras a esa persona, porque puede ser que si tiene mucha angustia se vean afectadas todas las funciones psíquicas, la atención, la percepción, la memoria, la conciencia. Entonces puede que no recuerde cómo se llama, dónde está. Entonces hay que darle tiempo para que la persona se vaya rearmando, para que vaya construyendo su pensamiento y vaya pudiendo hablar respecto de lo que le pasa. Es un miedo sin objeto. A veces se le pregunta a la persona y puede decir, tengo miedo. ¿A qué? No sé. ¿No? Un miedo así, sin un objeto determinado. Bueno, una manera de acompañar a alguien que está con angustia es quedándome al lado, ¿no? Tratando de acompañarlo. Yo siempre cuento que se cae una mujer al lado mío en la calle acá en Rosario y la acompaño a la guardia de un hospital. La atiende una médica muy bien, le dice que tiene una herida que tienen que coserle la frente. Se va a venir el cirujano y ahí la mujer se angustia, empieza a angustiarse. No necesariamente puede aparecer llanto, se pone toda colorada, empieza a temblar, las manos se le notan transpiradas, empieza a decir palabras sueltas, el trabajo, el celular, mi hija. La médica se fue. Dijo, ahora viene el cirujano y la dejó sola. Yo que estaba mirando, me habían puesto ahí en un rinconcito, me arrimé e intenté esto, ¿no? Alojar esa angustia. Se entiende que esto tiene que ver con las urgencias subjetivas,
que tienen una característica muy diferente de las urgencias físicas, médicas, orgánicas, por llamarla de alguna manera. La urgencia médica es celeridad, es apuro, es ya. La urgencia subjetiva requiere de otro tiempo, requiere del sentarse, de poder escuchar, de escuchar, ¿no? Que no es solo poner la oreja, de reconstruir lo que pasó. A veces puede aparecer la pastilla y no es raro, ¿no? Como no hay tiempo, y bueno, le damos una pastillita para que baje y ya está. Pero en realidad es esta característica que es entendible, que tiene que ver con las urgencias subjetivas, que son diferentes a las urgencias médicas. Ahora, algo para marcar. Una urgencia orgánica puede conducir a la muerte si no se actúa con celeridad, si no se hacen todos los procedimientos que hay que hacer. Ahora, una urgencia subjetiva también puede conducir a la muerte. Y esto hay que tenerlo presente, porque se suele minimizar lo que tiene que ver con estas cuestiones que están relacionadas con el sufrimiento psíquico. De hecho, todos tenemos dimensión de un dolor físico. Me duele la muela, así, uy, qué feo el dolor de muela, te duele el oído. Ahora, cuando hay alguien que está sufriendo por algo que le pasa, bueno, ya se te va a pasar. ¿A quién no le pasó? A todos nos pasa. A veces con los jóvenes, los grandes, solemos decir, bueno, pero ¿quién no se peleó con la novia? ¿Quién no se sacó una mala nota? No es nada. Bueno, capaz que para ese niño, niña o adolescente o adulto, eso que le pasó tiene un grado de importancia que para mí cuando lo viví no lo tenía, pero hay que darle el lugar y no minimizar ese sentimiento. Y la angustia, volviendo a la angustia, y a qué hacer cuando una persona está angustiada, es acompañar, es tratar de escuchar, es ver qué es lo que puede decir. Y la angustia, como se vive en el cuerpo, ahí sí se va al médico. ¿No? Cuando la persona se siente mal y dice, no, si el corazón así, no, tendré un problema al corazón y me transpiraban las manos, ahí seguramente va a ir al médico. Y es cuando el médico dice, bueno, vamos a hacer análisis. Hacen análisis y termina diciendo el médico, no tiene nada. Y fíjense que aparece la palabra nada. Y no es que no pasó nada, pasó algo muy importante. Bueno, fíjense cómo la angustia permite que alguna pregunta pase ahí. En el mejor de los casos, el médico puede decir, consulte un psicólogo, o tendrá que ver con lo emocional. Y ahí aparece una pregunta que puede movilizar a hacer algo. Por eso a la angustia la queremos. A pesar de que se siente de la forma que se siente, ¿no? Permite la movilización, en el mejor de los casos. Bien, ahora sí, vuelvo. Hay algunas cosas de estas que dije que están en la guía y otras que no. Más que nada esto que tiene que ver con los vínculos, con aquello que impulsa y mueve. Porque a mí me gusta poder decirlo porque es algo que en la clínica y en los lugares donde ustedes trabajan seguramente escuchan y ven, ¿no? ¿Qué es esto de me muero si se va? No, a ver. Uno puede sufrir, puede extrañar. Ahora, ¿por qué morirse? ¿No? Obviamente hay que detectar ahí esta cuestión de si se dice metafóricamente o no. ¿No? Uno puede escuchar otras cosas también. Y en los adolescentes, salvedad, no es raro que aparezca la ideación suicida, que frente a aquello que les pasa, se pelean con el novio, se sacan una mala nota, discuten con los padres, aparezca esto de me voy de este mundo, ¿no? Me mato, como modo de resolución. Ahora, una cosa es que un adolescente lo diga una vez y otra cosa es que lo repita. Otra vez esto de la repetición en lo que se dice. Bien, acá aparecen las vías de ingreso de los usuarios con estas características: ideación suicida,
autolesión o intento de suicidio. En una consulta, en una interconsulta, a través de la línea de emergencia u otros ámbitos. Las urgencias, o sea, todo lo que tiene que ver con autolesiones, intentos e ideación suicida lo consideramos urgencias. Pero con esta salvedad que yo les comenté antes, son urgencias subjetivas. O sea, no es la urgencia donde hay que subir al paciente a una ambulancia y salir, ¿no?, el código rojo que dicen los del 107. No es esa urgencia. La urgencia está en que hay que armar una red de cuidados y de contención. Y que esa red hay que armarla con aquellas personas significativas para esa persona. No se puede ir desde el lugar de salud sin el armado de la red. Cuando nos metamos en cuáles son los riesgos, puntualmente, cuando hablamos de riesgos inmediatos, riesgos clínicos o psicológicos, y nos metamos en riesgos, van a ver que se repite la importancia de la red de contención. Porque a veces la persona puede, vamos a suponer, quedar internada, lograr la estabilización, estar en condiciones de alta, pero no hay una red de contención en el afuera, y esa persona va al afuera y no puede continuar con esos cuidados que recibió estando internada. Entonces van a ver cómo se repite esto de la importancia de la red. Apostamos al hablar y a la escucha, hoy se le dice la escucha activa, porque pasa esto, ¿no? Cuando alguien habla o tiene ideación suicida y de su propia muerte, los que nos empezamos a angustiar somos quienes los empezamos a escuchar. Entonces a veces, no por mala intención, aparecen cosas del tipo de, bueno, ya se te va a pasar, a quién no le pasó, o estos consejos, ¿no?, que no es por ahí, de bueno, pero vos tenés que pensar en tu papá, o tenés que pensar en tus hijos, o sea que se la está pasando muy mal y todavía le agregamos que tiene que pensar en otros, cuando no está pudiendo con él mismo. Entonces, es un agregado. A veces es preferible decir, no sé qué decirte, pero voy a acompañar a que haya alguien que sí sepa qué decirte. Te acompaño. ¿Qué te parece si mañana yo te acompaño le preguntamos que capaz que sabe qué decirte? Eso es un montón. Parece nada, pero es un montón. Y eso lo puede hacer cualquiera. Muchas veces con relación a esto de las autolesiones y de los intentos de suicidio, cuando uno pregunta cuál fue la intención detrás del acto, puede aparecer, quería matarme, pueden aparecer otras cosas, que seguramente ustedes tendrán un montón de ejemplos. Quería sacarme algo que tenía dentro, quería generarme un dolor físico más fuerte que lo que siento adentro. A veces decían, no sé ahora si lo siguen diciendo, porque también tiene que ver con momentos en particular, veo sangre y me tranquilizo. Algo muy llamativo, alguien que por ahí se queja de un pequeño dolor físico, como una uña encarnada, y esto lo digo por un ejemplo puntual, pero cuando se autolesionaba, solía caminar como si nada, mirando la sangre y como parecía que no sentía ningún dolor físico. Por eso también otra cosa a tener en cuenta, algo importante a tener en cuenta, es de qué cuerpo estamos hablando. ¿Cuál es el cuerpo que se está jugando ahí? Ustedes saben que el cuerpo no se da de entrada. Nacemos, somos bebé, el médico después del alumbramiento revisa el cuerpito para ver si las piernitas, los ojos. Ahora hay un cuerpo que se va construyendo, psíquicamente. Desde que nacemos
hasta que crecemos. Y a veces hay representaciones psíquicas del cuerpo que no nos reflejan el cuerpo orgánico en sí. Acá me van a permitir hablar de una patología, pero solo para que me sirva de ejemplo. En la anorexia, la persona está sumamente delgada y se ve gorda. Me sirve para el ejemplo de la representación psíquica del cuerpo. Bueno, no es lo mismo hacerse un tatuaje que lastimarse. Uno en el tatuaje hay una simbolización, una representación, una síntesis de algo que se dice ahí, que se pone en la piel. Ahora, otra cosa es lastimarse. Y esto también lo observamos. Y la autolesión puede ir desde rasguños. Hace poquito me hablaban de una situación, una maestra de una niña de cuarto grado, 9 años, 8 o 9 años, que lo que hacía era agarrar un útil escolar y refregárselo por las muñecas. No llegaba a lastimarse. A veces apenas quedaba como un simple rasguño. Pero esa era, digo, para no pensar solo en las heridas más profundas o más importantes. Pueden aparecer, que seguramente también han visto y han escuchado, gente que suelen decir, cuando no tengo más lugar en los brazos, voy por las piernas y se empiezan a lesionar las piernas. Y suelen decir, hablo de generalidades, suelen decir, cuando no tengo más lugar en las piernas, voy al cuello, con todo lo que eso implica, ¿no?, de los diferentes lugares del cuerpo con relación a las lesiones. Bueno, todo eso para nosotros son urgencias subjetivas. Y puede aparecer también pensamientos ambivalentes, por eso aparece la palabra ambivalencia. Si uno le pregunta a la persona qué quiso hacer con el acto, no sé. No necesariamente aparece directamente esto de la intencionalidad. Obviamente ahí hay que darse un trabajo de poder seguir escuchando para ver qué es lo que va apareciendo y poder ir hilvanando lo previo con lo que está sucediendo. A veces pueden decir, no quería vivir más así, ¿no? Y aparece la palabra así, donde uno puede suponer, bueno, así, hay otras formas, ¿no? Por eso suponemos esto de creer que la única forma es la muerte. Y después lo que hay que hacer también es evaluar los riesgos, que a veces es lo más complejo de evaluar y en eso nos vamos a meter. Bueno, acá aparecen las medidas iniciales de cuidados, que es cuando la persona aparece en el lugar de salud y algo que ya anticipé, que es hacer una entrevista, que va a tener que ser una entrevista privada. Acá hay que privilegiar la confidencialidad y acá hay un apartado puntual en la guía que está el marco legal jurídico con relación a niñas, niños y adolescentes. Porque es fundamental privilegiar esto de la confidencialidad. Ahora después les voy a dar un ejemplo. Obviamente darse el tiempo para que la entrevista, o sea, la entrevista no es un interrogatorio. La entrevista es poder ir escuchando atentamente lo que va diciendo el otro, ir despejando lo que va diciendo, ir viendo si va con referentes o no, qué referentes van. A veces, más de una vez a ustedes les habrá pasado que dicen, no, es preferible que el familiar no se quede. A veces tenemos que ver si se trata de niños, niñas y adolescentes, si lo trae, por ejemplo, un acompañante de niñez. La referencia al intento de suicidio, ¿quién la dice? Porque puede ser que la diga un niño o un adolescente, quería matarme, pero puede ser que venga un familiar y diga, fue un intento de suicidio, y le ponga palabras el otro a ese acto. Por ejemplo, niño que estaba en una institución de niñez alojado y lo lleva un acompañante y dice, se tiró de la terraza y hizo un intento de suicidio, ¿no? Donde aparece ya ahí una definición del acto,
¿no? Donde después cuando uno reconstruye lo previo, lo que pasó, bueno, eso no hay que quedarse por ahí exclusivamente con aquello que se dice. Bueno, evaluar riesgos, el lenguaje tiene que ser claro. Acá la diferencia de signos y síntomas. Los signos es aquello que yo veo a través de mis sentidos. La persona está colorada, le transpiran las manos. Y los síntomas los voy armando con lo que el paciente dice, con lo que me va contando. Y tener presente si aparece angustia o no aparece. Situación de la niña que la maestra ve que tiene las muñecas muy coloradas y la llama aparte y le dice, ¿qué te pasó? La nena le dice, me caí. Y con muy buen criterio la maestra la sigue observando y ve que tiene coloradas las dos muñecas. Entonces la vuelve a llamar. Y me gustó mucho porque lo primero que cuenta la maestra que le dice es, contame qué te pasa, yo no te voy a retar por lo que vos me cuentes. Y me pareció interesante porque es cómo vemos o entendemos esta problemática quienes la estamos escuchando. Porque es desde ahí que vamos a ver si la podemos escuchar, alojar o no. Si consideramos que una persona es valiente por hacer un suicidio o resulta cobarde, desde ese lugar lo vamos a escuchar. Si lo consideramos que lo que hace va contra los designios de Dios, también lo vamos a mirar desde ese lugar. Por eso se trabaja tanto sobre los mitos, sobre los estigmas. Y esto de él no te voy a retar, me pareció interesante porque por una conducta mala, ¿no? Entrevisté a una jovencita, 23 años, y me habla de un intento de suicidio y me dice que no se lo dijo a nadie porque le daba vergüenza. No, me dio vergüenza contarlo, ¿no? Entonces, trabajábamos esto de que uno no le da vergüenza decir me duele la panza. Pero cuando hay otros dolores parece que ahí sí aparece este plus, ¿no? Bien, volviendo a la niña de las autolesiones, hay una pregunta que le hace la maestra que es, yo voy a tener que hablar con tu mamá sobre esto. ¿Qué te parece? Y a mí me pareció también re interesante porque la nena, opciones, podía decir sí, podía decir no. Y ahí también es interesante ver por qué no. Porque puede tener que ver con que ese no esté relacionado con algo que pasa intrafamiliarmente. Entonces tendré que ver cómo armar una estrategia para que intervengan otros, privilegiando la confidencialidad, ese vínculo entre la niña y la maestra, para poder despejar qué es lo que está pasando. Por eso es importante esto del tema de los referentes y de que cuando hablo de la confidencialidad no hablo del secreto, que suele pasar, ¿no? Esto es decir, que entro como en secreto. No se trata de eso. Se trata de acordar con el paciente, de hacer un acuerdo, niño, niña, adolescente o adulto, de qué es lo que se va a hacer y por qué. Y que tenga que ver fundamentalmente con el tema del cuidado. Bien, es importante que la persona tenga una evaluación física y una evaluación psíquica. Cuando aparecen estas situaciones, por lo general, se piensa que nos pasa a todos los que trabajamos con salud mental, que la persona es una mente en ese momento y que el cuerpo no tiene nada que ver. Y a veces, como sabemos que detrás de estos temas hay otros, hay que hacer un examen físico completo, hay que ver si hay signos de abuso o de violación, si hay embarazo, el sueño, el retraimiento que aparece ahí es patognomónico en estas situaciones. Esto de cuando la persona se mete para adentro y no quiere hablar, contesta con monosílabos. A veces puede aparecer mutismo directamente, que no hable. Y acá hago la salvedad también con los adolescentes. Hasta es sano que el adolescente se retraiga,
Esto de se encierra en su cuarto, no quiere hablar, va la mamá a decirle algo y dice, salí, no quiero hablar, está con su celular. Ahora, para hablar de adolescentes y una cosita nada más, tiene que tener, está bien, es sano que el adolescente se retraiga, pero no puede estar todo el día encerrado sin que nadie le hable y lo vea. Digo para considerar otros emergentes que aparecen, ¿no? Y que están apareciendo en la actualidad. Ahora, en esta problemática el retraimiento es una característica que hay que tener en cuenta. Bueno, el físico y cuerpo, que ahí hablamos de la diferencia, y las funciones psíquicas, la atención, la percepción, la conciencia, todas las funciones psíquicas. Bien, avanzo. Acá no lo van a poder leer porque está re chiquitito, pero en la guía se lo van a encontrar, me la sacaron, pero en la guía están, no pasa nada, no pasa nada. En la guía aparecen y habla de riesgos inmediatos, las condiciones clínicas y psicológicas, los factores situacionales y las señales conductuales de alarma. No había problema, Alejo. En los riesgos inmediatos, ahí hay que ver el tipo de lesión, el grado de letalidad que tiene esa lesión y cuál fue el objeto o qué. Después lo van a leer con calma, todo, para verlos en profundidad. Esto es interesante porque también tiene que ver con qué evaluación hacemos con relación a si fue un intento de suicidio o una autolesión. Esto también nos va a servir, esto de ver el grado de letalidad, el objeto o aquello que usó, no es lo mismo. La persona que aparece y dice, me tomé 2 pastillas o 5 pastillas de una medicación, a alguien que lo trae otra persona porque lo encuentra colgado. Acá estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque hacen a la lectura que vamos a hacer del acto que se realizó. Si hubo planificación o no, el grado de impulsividad que tuvo, qué es lo que aparece en el decir de esa persona, si hay el aislamiento severo. Fíjense que aparece la falta de red de contención. Esto se va a repetir en todos los riesgos. Si hay falta de red de contención. Bueno, si persisten las ideas suicidas y si hubo autolesiones previas. Después aparecen las condiciones clínicas y psicológicas. Bueno, acá sí hay que tener en cuenta también si se trata de una problemática de salud mental, de algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Si el acto está marcado, por ejemplo, dentro de una alucinación o algún delirio. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. El grado de ansiedad. Acá aparece historia de situaciones traumáticas. Esto es interesante porque a veces también hay que tenerlo presente en el trabajo de posvención. El trabajo de posvención, que es el trabajo, después hay un apartado directo que habla de eso, pero refiere al trabajo que hay que darse después de los suicidios consumados, que es preventivo. Trabajo de posvención es un trabajo preventivo. Hay algo que hay que observar que tiene que ver con los modos de resolución de una familia con relación a determinados temas. No es raro que aparezcan suicidios en familias donde no necesariamente se ha vivido un suicidio, pero hay una historia familiar que se repite que tiene que ver con suicidios. Entonces es la historia del tío que se suicidó, donde aparece al modo del mito, ¿no? Agregados y se le sacan cosas respecto de el cómo, la manera, el por qué. Y esto circula de una manera dentro del grupo familiar. Entonces, frente a los modos de resolución de conflictos, no es raro que aparezca el suicidio.
y obviamente cuando hubo suicidios previos. O la muerte circuló también de una manera particular. Trabajamos una situación en un barrio de acá de Rosario con la gente de la municipalidad, donde es un barrio que la muerte ha circulado en sus diferentes formas. Suicidios, supuestos suicidios, asesinatos, con el tema de la droga, es decir, la muerte de hecho fue algo que se trabajó con todos los sectores de la comunidad, no solo con el centro de salud, cómo la muerte aparecía en sus diferentes formas y cómo aparecían estos símbolos, ¿no?, que aparecen después de las muertes. Yo quedé impactada con alguien que decía, basta de murales en la pared, ¿no? Algo que en realidad en su momento simbolizó algo con alivio, ¿no?, como una manera de tramitar lo que pasó, aparecía el límite. No digo, fíjense cómo para leer la problemática, ¿no?, desde sus distintas aristas. Bueno, por eso aparece esto de historias traumáticas o aquellas situaciones que familiarmente se han resuelto de una manera particular. Y otra cosa que es patognomónica, o sea, otra cosa que aparece casi siempre, además del retraimiento, es cuando la persona empieza a hablar mal de sí mismo. No sirvo para nada, soy una porquería, la culpa la tengo yo, donde lo que se escucha comúnmente es que uno ponga en el afuera, ¿no?, lo que le pasa, esto de no, porque en el trabajo, no, porque mi pareja. Acá no, acá aparece esto que es señal de alarma, el hablar mal de sí mismo. Después están los factores situacionales. Bueno, eventos recientes de pérdida, historias de abuso, esto seguramente ustedes también tendrán experiencia y tendrán ejemplos. No es raro en personas que han sufrido situaciones de abuso desde muy pequeños, que haya algo ahí que no se pueda tramitar, que insista y termine en suicidio. Hace poquito hubo, porque bueno, capaz que lo podemos charlar con el tema de la posvención, porque es este plus que tiene el suicidio, lo charlamos cuando les hable de posvención. Y que tiene que ver con situaciones de abuso. Y después están las señales conductuales de alarma, que es cuando la persona, por ejemplo, podemos ver, y también lo podemos escuchar cuando sentimos como que se despide, ¿no? Me dijo algo que me llamó la atención. ¿No? Que uno se queda pensando que fue raro lo que me dijo. O estamos viendo que regala las cosas, o ahora no se observa tanto, pero esta cosa de dejar el testamento, ¿no?, de hacer el testamento. Bueno, aparece la reducción de higiene, la búsqueda de información. Acá en esto de la falta de higiene, si quieren después, que es otro mito, que es esto de quien se suicida siempre estaba pasando por una depresión, que es también un mito. Cuando hablo de depresión, hablo de depresión diagnosticada, no hablo de la depre que decimos comúnmente, esta depre. Acá es interesante también pensar en esto porque así como la esperanza tiene buena prensa, la tristeza tiene mala prensa, ¿no? No se le da lugar a la tristeza. Y la tristeza es una afección tan válida como la alegría, que hay que darle lugar cuando uno se siente triste por algo que perdió, que no tiene, por algo. Y hay que darle lugar a esa tristeza, pero parece que no podemos estar tristes. Digo por estos mensajes que se dan desde las redes sociales, ¿no?, que es donde la persona que mira, pensemos en adolescentes, que mira y ve que todo el mundo está feliz, como dice la canción, menos él que está mirando, ¿no? Como ahí se agrega un plus a lo que está pasando. Ahora, siempre que hay una depresión diagnosticada, ¿termina en suicidio? No. Sabemos que hay un montón de personas que han atravesado depresiones, sí, con medicación, tratamiento, no.
Y siempre que hay un suicidio o una depresión, no. No, eso hay que tenerlo bien en claro. Bien. Y otra vez aparece la ausencia de red de contención. Otra vez. Bien. Acá es clarito, esto espero que se lea bien, presenta varios de estos factores: plan concreto, el método accesible, la desesperanza extrema, el retraimiento, esto de hablar mal de sí mismos. Se considera riesgo suicida alto y requiere de intervención inmediata, lo que puede incluir hospitalización y supervisión constante. Nosotros trabajamos mucho, especialmente en los lugares donde no todo el tiempo hay recursos de salud mental, porque por lo general frente a estas situaciones enseguida se requiere la presencia de profesionales de la salud mental, que frente a la duda es preferible que quede internado, que se lo supervise, que se lo acompañe hasta que haya un equipo de salud mental que pueda estar haciendo una evaluación más exhaustiva. Bajo ningún concepto enviar al monovalente, eso figura también en la guía. Bien, acá nos metemos en el tema del alta hospitalaria. Muy bien, del alta hospitalaria. Bueno, ¿cuándo dar el alta? Que también acá aparece esto de que a veces no aparece con tanta claridad el tema de cuándo dar el alta. Bueno, voy a decir lo que está escrito y después amplío. La acción autolesiva es leve, hay ideación de poca consistencia. Acá esto es fundamental, si hay un contexto familiar o no, si hay una red de contención en el afuera. Por eso yo planteaba esto de que a veces podemos evaluar todo lo otro, pero si no hay una red de contención, ahí estamos complicados. Bueno, si el paciente se muestra con la actitud de continuar el tratamiento y si puede garantizarse el seguimiento, que es lo más complejo, el tema de los seguimientos. Porque, bueno, la vorágine de todo lo que se recibe en los lugares de salud es muy difícil hacer el seguimiento de las situaciones. Por eso es importante considerar a los otros sectores de la comunidad. Considerar la escuela, si es un niño o un adolescente que va a la escuela, el club, porque a veces estas situaciones también, a veces no, tienen que ser seguidas desde los distintos sectores de la comunidad. Entonces a veces puede un profe de fútbol decir, lo noté raro, parece que le está pasando algo, y acercarse al centro de salud. Hace poquito trabajé con la Liga de Fútbol de Santa Fe por un suicidio consumado de una jovencita. Y fue interesantísimo porque ellos hablaban de cómo notan que los profes, que emocionalmente algo les pasa por el rendimiento. Ellas hacían, dice, no, cuando los vemos que no rinden o que sabemos que algo le está pasando. Entonces trabajábamos esto, ¿no? Había algunos que directamente se habilitaban a llamar al joven y decirle, che, ¿qué te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Querés hablar? ¿Tenés ganas de hablar? Otros no lo hacían, pero fíjense lo importante que esto se haga desde los distintos sectores. Bien, avanzo un poco más. Bien. Antes del alta hospitalaria, darle un turno, que esté el turno asignado, preasignado. Digo porque a veces se suele decir, bueno, que tu familiar o que tu mamá venga a sacar un turno. Y esto también es interesante, que es ver quienes acompañan a esa persona, qué grado de registro tienen sobre el acto que realizó esa persona. Porque a veces los padres o los referentes no le dan la entidad que tiene. A veces no por mala intención, sino porque tampoco pueden. Entonces quizás se le diga que saque un turno, diga, bueno, no importa, se lo saco después. Si lo veo mal, se lo saco. Si no, no. Entonces está bueno que
ya tenga el turno asignado antes de el alta hospitalaria. Bueno, ver el acompañamiento y si estamos hablando de un efector de segundo o tercer nivel y la referencia está en el territorio, hacer la articulación con el centro de salud cercano al domicilio. ¿Qué suele pasar que no se hace? Esto de que el centro de salud dice, uy, nadie me avisó que estaba esta situación, que estuvo internado, que fue un intento de suicidio, que bueno, hacer la referencia y la contrarreferencia. Porque además permite que también el centro de salud, frente a una situación con características más graves, pueda considerar ese efector donde estuvo internada la persona para hacer la articulación entre ambos. Bien. Y acá aparece el tema del trabajo de posvención, que es el trabajo que hay que darse después de los suicidios consumados. El trabajo de posvención es un trabajo preventivo. Se trata de un acompañamiento respetuoso. Ustedes saben que en el mejor de los casos, después de la pérdida, aparece un proceso de duelo. Digo, la pérdida física, pero también pueden ser otras pérdidas, que para nosotros es todo un trabajo, le decimos el trabajo del duelo, donde aparecen distintos sentimientos, puede aparecer angustia, puede no aparecer, puede aparecer negación, esto de que cuando uno dice vulgarmente no cayó, la persona no cayó respecto de lo que vivió. Es un trabajo que lleva tiempo, poder ir hilvanando lo que pasó. Entonces, el trabajo de posvención consiste en un acompañamiento respetuoso, un ofrecimiento. Es esto de, bueno, si usted quiere hablar, sabe que puede contar con nosotros, es observar si hay niños pequeños, si hay adultos mayores, si hay otras enfermedades. Acá, siempre cuando hay una pérdida física de alguien, es inevitable que sintamos culpa por esto de que el otro dejó de vivir y uno sigue viviendo. Algo de culpa siempre aparece. El suicidio tiene un plus, que es que no vi, que no escuché, cómo no me di cuenta, tenía que haber hecho otra cosa. Y esto aparece en todo, o sea, no solamente en el grupo familiar, aparece también en la escuela, aparece en el club, si iba al club. Recuerdo un director de un colegio técnico, se había suicidado un alumno y él contaba que lo había visto en el recreo, en un momento aislado del recto, decide ir a hablarle, pero algo lo interrumpe ahí y no va a hablarle. Y él había quedado con eso de, si le hubiera ido a hablar, bueno, no sabemos, digo también para dónde nos ubicamos con relación a este tema también, no sabemos qué, pero sí para esa persona le llevó su tiempo poder tramitar eso que le aparecía y le insistía con relación a ese episodio. En los suicidios interviene siempre un fiscal. No es un delito, pero interviene un fiscal. Porque tiene que investigar si se trató de un suicidio, de una instigación al suicidio o si fue un asesinato. Entonces interviene un fiscal. Por lo tanto, interviene la policía. Por eso a veces los medios de comunicación se enteran antes de un suicidio que la misma familia. Aparte eso. Es interesante pensar esto. De hecho, hace poco hubo una situación de una joven en Córdoba que se suicida y tenía una historia previa de violencia de género. Estaba siendo hostigada por su expareja, que tenía una restricción, pero la seguía hostigando, y termina suicidándose. Entonces los abogados querían que se entendiera que el acto que había hecho no tenía que ver
con un suicidio, sino con una instigación al suicidio. ¿No? Fíjense qué vuelta, ¿no? Con relación a cómo se lee un acto. Obviamente es muy difícil de comprobar la instigación al suicidio, pero bueno, esas investigaciones se hacen. Puede pasar, y por eso digo que el suicidio tiene un plus, y esto se ve más en las ciudades que en los pueblos, que se quieran encontrar responsables respecto del hecho, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo les quería contar, que dije que se los dejaba para esta parte, la situación de una niña de 12 años que se suicida de una manera muy cruenta dentro de su casa en un barrio acá de Rosario. Frente a esa situación aparecieron violencias de todo tipo, culpabilizaciones, donde se apuntó a la escuela, que no vio la maestra, cómo la maestra. Y fíjense, y lo cuento porque me parece que está bueno que lo podamos trabajar entre todos. Apareció la historia de que esta niña estaba recibiendo bullying por parte de un compañero. Lo que estamos hablando de una niña de 11 años, 11, 12 años. Lo que hizo que el fiscal llamara al padre del niño que supuestamente la bullyingara. Estas historias pasan. Lo que hizo que, fíjense la importancia del trabajo de posvención, porque después de la muerte de la niña quedó muy afectada la psicóloga que venía trabajando con esa niña del centro de salud, la maestra, el colegio entero, porque trabajamos con toda la escuela, la directora, cómo poder acompañar todo esto. Cuando además tenía todo esto, se sumaba todo esto y no terminaba en el suicidio, ¿no? A partir del suicidio había empezado otra cosa, otras formas de violencia y otros emergentes. En un pueblo también pasó una joven que se suicida de secundario y la fiscal termina llamando a todos los compañeros que se presentaran con sus padres. En la escuela eran las 12 de la noche, ¿no? Con todo lo que implica para jóvenes compañeros, ¿no? Población vulnerable, no encontrarse con todo esto. Obviamente nosotros intentamos trabajar también con los fiscales que intervienen. En la ciudad se pierde esto porque yo, por ejemplo, desde que estoy con el programa me entero de todo, casi todo lo que pasa en los pueblos, más que nada en los pueblos chicos, enseguida. Ahora las grandes ciudades se pierden estas situaciones. Por eso la importancia del trabajo de la posvención, del trabajo para hacer después de los suicidios consumados. Y estar atentos a aquellos que quedan, ya sea en la escuela, y tener presente todos los círculos, ¿no? Porque por ahí uno tiene en cuenta la escuela, pero la niña iba a un taller de cerámica. Entonces también cómo afecta a la gente del taller de cerámica esto que pasó, o al club. Y lo que quería decir, que tenía que ver con esto de las situaciones de abuso, que en esta situación puntual, no voy a decir demasiado, pero por diferentes razones que uno puede ir uniendo, uno podía llegar a la conclusión que esta familia que aparecía culpando a todos los que estaban por fuera, en realidad lo que había pasado tenía que ver con lo que estaba pasando adentro. No era tan complejo poder hilvanar, ¿no? El cómo, el dónde, la edad, la manera, tenía que ver con algo relacionado dentro del núcleo familiar. Bien. Bueno, acá se van a encontrar con un apartado que habla de los aspectos normativos para la atención de niñas, niñas y adolescentes.
bueno, el derecho a que puedan ser asistidos, que puedan ser escuchados. También aparece a veces en los equipos de salud esto de las dudas. Podemos revisar, sí, no, siempre con un adulto responsable al lado, si es familiar, si es referente que vino con el niño, va a ser con esa persona, si no, con otro profesional de la salud. O sea, todo lo que tiene que ver con el marco normativo relacionado con este tema. Fíjense que yo les hablé de la cuestión de las leyes que están detrás de todos estos temas. En la ley de prevención del suicidio considera que son situaciones vulnerables de por sí las de niños, niñas y adolescentes. Por lo que hay que comunicar al primer nivel de niñez cualquier situación que sea. Eso aparece en la ley. Por lo general en la provincia de Santa Fe se lo incluye cuando el equipo de salud hace la lectura de que no hay adultos responsables que puedan estar cuidando de esos niños. Pero en realidad se debería hacer la comunicación directa por considerarlos una población vulnerable. Y es interesante esto porque nos pasó, por ejemplo, con una situación que trabajamos de una niña, una joven, que hace un intento de suicidio y tenía que rendir materias, tenía que rendir 4 materias del secundario. Queda internada, fue un intento de suicidio grave, queda internada, alta hospitalaria, familia, madre, padre, contenida, pero el papá empieza un derrotero por el colegio y contactándose con referentes importantes de educación y de salud para lograr una excepcionalidad para que pudiera rendir las materias. Entonces la escuela planteaba que sí, que se le podía dar la excepcionalidad, pero que tenía 10 días para rendir 4 materias. Entonces se sientan con salud para ver si estaba en condiciones esta joven, si era prioritario eso. Se cita al padre, se le habla precisamente de esto. El padre dice que entiende, pero quiere que la joven rinda las materias. Entonces, en un momento se pensó esto de, bueno, si el padre no llega a entender, va a haber que decirle que no puede vulnerar el derecho de una joven que atravesó un momento muy difícil, que evidentemente el acto que hizo no fue porque tenía que rendir las materias. Obviamente el rendir las materias la enfrentó con algo puntual, pero era algo que venía, bueno, se pensó en hacer intervenir al equipo local precisamente para marcar cierta legalidad. Bueno, en ese apartado se van a encontrar con todo esto. Bien. Algo importante que tiene que ver con los registros relacionados con este tema. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestros registros en la parte de epidemiología del Ministerio, que recaba información de 3 partes, que son el registro civil, el Ministerio Público de la Acusación, que hace poquito salió a dar los números, el MPA y el registro civil. Se recaba toda la información y sale año vencido, o sea, lo del año pasado, los números del año pasado van a salir mitad de este año. Lo que nos permiten esos números es poder ver de qué regiones hablamos, de qué franjas etarias, para poder hacer lecturas por zonas, por franja etaria, poder hacer lecturas más minuciosas. Lo que intentamos es que haya números de la calidad que nosotros queremos. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, con el tema de las autolesiones y los intentos de suicidio, se veía mucha gente autolesionadas, ahora cuando íbamos a los registros del SICAP no aparecían. Entonces lo que logramos es que aparecen también en la guía, acá lo tienen, códigos bien simples, bien claros,
que diferencien el intento de suicidio de la autolesión. Bien claritos. Obviamente está el de ideación suicida. Esto nos va a permitir tener la diferencia entre lo que refiere a autolesión y lo que tiene que ver con intentos de suicidio. Porque si no hay subregistros y entramos a dudar de los números con los cuales nos encontramos. Y los números son importantes porque se sirven como insumos para armar las políticas públicas, para ver en qué zona focalizar, en qué franja etaria focalizar. Bien. Hay algo que se está implementando, en algunas zonas ya se empezó a implementar, en otras ya lo implementaban, que es lo que se llama el SNVS, que es el Sistema Nacional de Vigilancia. Nación quiere tener un registro nacional de suicidios y de intentos de suicidio. Seguramente ustedes tienen claro que pasa lo mismo con las enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas el médico le pide un laboratorio al paciente, manda el pedido al laboratorio, le hacen el laboratorio y cuando da positivo, por lo general lo hacen quienes trabajan en el laboratorio, cada efector tiene su particularidad, entra a una página de Nación, hay un código para entrar a la página de Nación y pone ahí los datos del paciente que salió como positivo en una enfermedad infecciosa. Lo mismo pasa con suicidio e intentos de suicidio. Hay una planillita que se tiene que llenar, es muy simple, nosotros la cortamos para que sea más simple todavía, y después hay alguien que tiene que tener un código para entrar a esa página de Nación, tiene que hacer un curso, que es un curso online, para poder, no me sale la palabra, pero es poder volcar ahí los datos del paciente y si se trata de intento de suicidio o suicidio consumado, que en realidad en los efectores de salud, suicidio consumado son pocos, a no ser que alguien llegue grave, ¿no?, y muera en el efector. Pero es importante lo que tiene que ver con intento de suicidio. Con este tema nos estamos dando un proceso. La idea es que cada efector pueda tenerlo. Primero, que todos manejen SICAP, que sabemos que no todos tienen SICAP, entonces ya se está tratando de que todos vuelquen los datos en el SICAP. Y después, la idea es llegar a que cada efector lo pueda hacer por su cuenta. Pero hasta que lleguemos a eso, estamos considerando las guardias, las nuestras, las de la Dirección de Salud Mental de la provincia, para que llenen estas fichas, que son las que se encuentran más con estas situaciones en las guardias de los efectores, puedan llenar esta ficha. Hay un administrativo que hizo el curso y sube esto a la página de Nación. Vamos a darnos así como un proceso en distintas partes para llegar a esto en cada lugar, para que después cada uno lo pueda manejar. Villa Gobernador Galvez, por ejemplo, que acá tengo los presentes, lo está haciendo, ya lo viene haciendo el GAMEN con los efectores de la zona. Bien. Por eso aparece esto de producir información de calidad, fortalecer el acceso a la información, implementar el SNVS y la notificación obligatoria. Bien. Mitos. Hay muchos. La de la depresión ya lo dije. Acá aparece lo de la mejora, que es esto de que a veces, uy, qué bien que está, ¿no? Después que se atraviesa un periodo muy complicado, parece como que todo estuviera bien y hay que hacer un seguimiento, porque a veces hay una posible mejoría. Pero a la vez que digo esto, tampoco es que porque una persona haya hecho un intento de suicidio una vez, va a ser suicida para siempre.
¿eh? Esto no es hereditario, no es congénito, no se suicida para siempre. Es un momento, puede ser un momento en la vida de alguien y puede pasar. Y hay algo que hay que decir que para mí es fundamental y más para los que trabajamos en salud. No todos los suicidios se pueden prevenir. Hay un porcentaje de suicidios que no se pueden prevenir. ¿Qué es esto? Que a veces trabajamos y mucho y se arman redes de contención, la familia, la escuela, el club, el centro de salud, y hay un minuto, un segundo que la persona comete el acto. Esto también hay que decirlo, ¿eh? Así como trabajamos para que esto se pueda prevenir, así como tener presente desde qué lugar escuchamos estas problemáticas. Tampoco es esto de vamos a salvar gente, digo por esto de ¿no? ¿Qué podía haber hecho, qué no podía haber hecho? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No se puede saber, tiene que ver con un montón de factores donde lo subjetivo, individual es importantísimo, pero también tiene que ver con otros. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, creo que es la última placa. A partir de acá los quiero escuchar, quiero preguntas, quiero que me den ejemplos porque creo que va a ser lo más productivo. Sí tenemos que pasar el micrófono para que quede grabado y se puedan escuchar las preguntas. Aldo, de Villa Gobernador Galvez. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Miniti, soy médico psiquiatra, trabajo en el hospital de Villa Gobernador Galvez hace ya 38 años, ¿sí? Quería comentar que nosotros en Villa Gobernador Galvez, allá por los años 92, 93, tuvimos una situación muy seria con suicidios juveniles que implicó que el equipo tuviera que involucrarse directamente con esto. Esta situación con respecto a los suicidios considero que no es que ha terminado, sino sencillamente, bueno, que ha entrado en una fase de estabilidad y de naturalización. Pero en relación, por ejemplo, quería comentarles algo que nosotros habíamos pensado y trabajado en relación a la posvención, ¿sí? Bueno, cuando nos pasó esto, lo que tuvimos que hacer es ponernos a estudiar e investigar, porque además la literatura internacional que teníamos, o la literatura en general que teníamos, no daba cuenta de las características de los adolescentes que se suicidaban. Por lo tanto, me parece que cada lugar, cada situación particular debe ser investigada y analizada por quienes estamos directamente relacionados con una comunidad, con una historia, con una situación social particular. En relación a la posvención, nosotros habíamos dividido el momento posterior al suicidio de alguien en 3 fases. Habíamos dicho que había una fase de shock en la cual todo el mundo no entiende, se calla, no logran comprender esta situación porque el suicidio efectivamente es un sacudón para la comunidad, para las personas cercanas, para todos los que lo rodean, tremendo. Y en esta fase de shock, bueno, no hay palabras, no se entiende. Y después de esto habíamos pensado que venía una fase de que todo el mundo habla, de que todo el mundo opina, de que todo el mundo sabe, de que todo el mundo quiere encontrar una respuesta, una causa. Nadie se conforma con que esto no tenga alguna respuesta. La verdad, no, una respuesta. Cualquier respuesta vale. Y ahí todos saben, entonces empiezan a aparecer situaciones del pasado, antiguas, de la escuela, etcétera, etcétera, de 1000 tipos de situaciones en los cuales se busca una respuesta. Porque el suicidio, decíamos, es una especie de mensaje que se tira, pero un mensaje sin contenido. Nadie entiende, nadie sabe y nadie puede terminar de comprender las causas, porque las causas que aparecen, peleas familiares, peleas con novios, todo, muchas veces no alcanza. En este momento de que todo el mundo habla y todo el mundo busca explicaciones, efectivamente la causa no se va a encontrar, pero alguna explicación sí. Y
necesita ser cerrado este momento, porque bueno, no puede durar eternamente. Y muchas veces queda alguien, alguna situación o alguna persona señalada como el causante, como quien ha tenido la responsabilidad del suicidio. Y bueno, y en el equipo teníamos que tener muchísimo cuidado con esa persona señalada, porque pasaba a ser un factor de riesgo. Para pasar, cuando se cierra este momento, una tercera etapa en la cual aparece la negación. Ya nadie habla, nadie dice, nadie quiere comentar, nadie quiere pensar y se congela muchas veces, inclusive las pertenencias del suicida, todos se quedan congeladas allí, nadie las toca, no se vuelve a hablar de este tema. Estas etapas no son rígidas ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, era un esquema que nosotros pensamos por cómo poder intervenir clínicamente en cada uno de estos momentos. Pensábamos que en el primer momento lo más importante era estar, acompañar, presentar al equipo, saber y ofrecer al equipo para la posibilidad de contener la situación, es decir, estar. Muchas veces, y más de una vez enterándonos de situaciones de suicidio, hemos ido, parte del equipo, a donde se realizaba el velatorio. Para hablar, sencillamente para presentarnos y ofrecer la posibilidad de que esto ya hubiera una presencia institucional de la cual pudiese saber que contaban con eso. Y en el segundo momento, donde todo el mundo hablaba, ahí nos parecía que era el momento de intervenir en forma activa, formando grupos familiares, yendo a los lugares, yendo a los clubes, yendo a todos lados, para que esta palabra cobrara, empezar a ser significante, que hubiera significado, no fuera una palabra loca, una palabra que fuera por todos lados, que cada uno dijera lo que le pareciera, sino para empezar a ordenar desde ese momento, anticipándonos al momento de la negación. Para evitar el momento de la negación y para que esto pudiera ser elaborado, había que intervenir en ese segundo momento. Esto fue más o menos lo que nosotros pudimos pensar y bueno, y aplicar de alguna forma, ¿sí? Y quería compartir esta cuestión que nosotros trabajamos y hemos pensado bastante. Por otro lado, me alegra mucho que la salud pública y la parte pública se ocupe de esto, se ocupe activamente de esto, ¿sí? Y espero que, bueno, que también empecemos a contar con los recursos para esto, porque esto necesita muchos recursos. Esto, efectivamente, el recurso más importante que se precisa en esto es formación y tiempo para poder trabajar activamente en la misma comunidad, lo cual implica, bueno, efectivamente que contemos, que dispongamos con todos los recursos. Fundamentalmente son recursos humanos, no necesitamos otros. Bueno, muchas gracias. Hola, gracias Cristina por toda la exposición. Digamos, me trajo 2 millones de situaciones a la cabeza y recuerdo la del compañero del 92 que estuvimos en salud mental. O sea, recuerdo esa situación, digamos, que fue muy difícil, digamos. Lo recuerdo porque estábamos en un lugar de la Dirección de Salud Mental y la recuerdo, la situación de infancia. Me pareció muy importante la red de contención, lo vincular y la primera escucha. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros acá estamos salud. Cuando hay un equipo y cuando a veces sí hay recursos, porque hay una maestra, y eso es un recurso que pudo hacer un montón de cosas más que un psicólogo a veces, y lo voy a decir, a veces un psicólogo no hace eso, o un trabajador social, o un enfermero, el que está, lo hizo una maestra, lo cual me parece valiosísimo. Hay recursos, me parece que nos falta, y me gustaría que esta capacitación se extienda en lo intersectorial. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tenemos recursos, y me ha pasado en salud, con niñez, justamente, informarlo, una situación realmente importante, me dicen, tiene que venir acá.
no hay otro adulto, está en una situación de riesgo y aparte hay una situación de riesgo personal, digamos. Necesito, pero si no viene a... Y tuve que salir con el auto mío, con la usuaria adolescente escondida, porque estaba familia en el narcotráfico y corría yo determinada amenaza, para que diera una exposición. Lo cual se alarmaron lo que dijo, pero no hubo respuesta. Y yo estaba diciendo que había un equipo ahí, había médicos y todo un equipo de un centro de salud diciendo acá hay un riesgo de posibilidad de pasaje al acto. Hicimos 7 informes más o menos, hasta que un día me llamaron y me dijeron, vos sos tal persona, te llamamos a un hospital y me quedé helada con una angustia porque sabía por quién me llamaban. Por suerte el acto se evitó porque hubo alguien que estaba ahí y logró que no se tirara un puente y la agarra y llaman a la policía y ahí se acciona todo. Qué importante esta capacitación para que los recursos que tenemos, esa maestra, recursos en salud o recursos que podemos escuchar un enfermero, un trabajador social, y no necesariamente un psicólogo, esa maestra hizo mucho más que un montón de personas, que acá en esta capacitación esté lo intersectorial, porque si no contamos con esos niveles, realmente a veces nosotros somos productores de ese riesgo, digamos, acompañamos. Yo sé que el suicidio no es algo a veces que podemos evitar, pero sí acompañar a ver que hacer una prevención y un acompañamiento de que algo pueda no suceder. Si nosotros estamos evaluando que algo puede suceder, porque había equipo y que en lo intersectorial me interpele a mí o interpela a un equipo de un centro completo por lo que pasa, si se cortó, o sea, con detalles que no venían al caso, realmente me parece que esta capacitación, nosotros tenemos salud, tenemos que contar con otros sectores, en donde esta capacitación nos pueda dar más herramientas para poder acompañar estas situaciones. Y bueno, valoro el ejemplo de la maestra porque cualquiera puede hacer una mejor escucha a veces que salud mental, si bien salud mental tiene que intervenir y es fundamental, ese primer lugar que le da alguien a alguien. Y la confidencialidad en eso, digamos, y cómo uno acompaña eso. Porque rápidamente a veces se resulta, viene un usuario por un certificado que le hagamos de salud mental, yo preguntamos en el equipo, y una medicación instalada, ¿qué era lo que le pasaba? Y atrás de eso había una ideación suicida ya armada, lo cual tuvimos que advertir a todo un equipo. Digo, a veces rápidamente la medicación o la pastilla, bueno, está angustiado. ¿Cómo desarmar todo eso y armar otra cosa? Donde por ahí había un historial familiar, un montón de todo lo que dijiste se me vino a la cabeza en un minuto. Me parece importante, digamos, esto que vos dijiste, lo vincular, y cuando se cae en la red de contención. La red de contención también es para los profesionales, porque se nos cayó a nosotros con lo intersectorial. Y ahí nos quedamos en un lugar de mucha angustia. Por algo me paralicé ante esa llamada y la angustia me sobrepuso. Sí, gracias por participar. Yo vengo dando capacitaciones, obviamente esta en particular es para salud, porque la guía es para salud. Pero venimos trabajando mucho con educación. Después hicimos también capacitaciones, no con estas características, sino con otras donde para mí es fundamental esto del intercambio con los coordinadores de los grupos de Nueva Oportunidad, que la verdad que estuvo muy lindo, donde ellos también traían ejemplos más que interesantes, y mientras te escuchaba me acordaba de un profe que creo que enseña carpintería, que él cuenta que un domingo se da cuenta del grupo de jóvenes que él les enseña carpintería, uno de ellos se había eliminado del grupo de WhatsApp. Mira el grupo de WhatsApp y ve, fulanito se eliminó, no sé cómo dice el WhatsApp. Y se le ocurrió llamarlo, un domingo además, ¿no? Que el domingo, día muy particular.
Entonces esa llamada genera otra cosa, ¿no?, en esa persona que por algo se había ido del grupo. Digo, el ejemplo de cómo algo, ¿no?, que puede ver cualquiera o que puede escuchar cualquiera, pudo permitir que dijera, che, ¿qué te pasó que te fuiste? La otra persona contara algo, dijera, ¿querés que nos encontremos a charlar un rato y hablamos? Y marcó algo ahí diferente. Entonces, como cualquiera desde el lugar donde está puede hacer algo. Fíjense que el programa de prevención del suicidio focaliza en 2 grupos etarios como vulnerables: niñez, adolescencia y adultos mayores. Y si hay una población que está invisibilizada, son los adultos mayores, que a veces tienen enfermedades crónicas, que no tienen familiares, que están viviendo solos, las cuestiones económicas, y capaz que se da cuenta que hace mucho que no lo ve el vecino, que se hace mucho que no lo veo barriendo la vereda. Por eso la idea es poder trabajar con todos los sectores de la comunidad. Y acuerdo con lo que decía el doctor, en esto de que las lecturas respecto de esta problemática y de otras son intersectoriales y en el lugar, es la gente que vive ahí. Podemos ir desde otro lugar a aportar, a pensar con ellos, pero en realidad quienes pueden estar leyendo lo que está pasando no es lo mismo lo que pasa acá en Rosario que lo que pasa en Reconquista, con relación a lo económico, lo político, lo social, lo cultural. No es lo mismo la ciudad de Rosario que, no sé, la comunidad Cuón, que tienen con relación al suicidio un lugar muy particular, muy difícil de trabajar, que tiene que ver con lo cultural. Entonces, en ese sentido, acuerdo en esto de la importancia de lo intersectorial. Muchas veces esto de los accidentes y de los no cuidados, a veces, a mí me pasó trabajar con comunidad Cuón, el hombre adulto se queda en la casa, pero no por una cuestión cultural y no creer en curarse o algo, se queda en la casa a estar, a morirse. Todos los demás están alarmados, digamos, sus hermanos le dicen, digamos, la comunidad Cuón dice hermano y por ahí no tienen relación de vínculo sanguíneo, pero dice, vienen a pedirte ayuda y él se queda en la casa, y esto de los accidentes o el dolor, y cuando el médico evalúa, hay un riesgo de vida, digamos. Como a veces estos accidentes hay que tenerlos en cuenta, digamos, y cómo alguien puede culturalmente o pensarlo, hay que ver cómo lo construye ese mandato, en donde lo deja en ese lugar de la muerte. Buen día, gracias por el espacio, por la guía como puntapié para continuar pensando sobre esta problemática. Yo recién me quedaba pensando en relación a la evaluación de riesgo y aquellas cuestiones que suenan más alarmantes, esto de los grupos familiares y los lazos comunitarios como red de contención. Y me complejiza pensar bastante aquellas situaciones en las que, como sabemos, socialmente a lo largo del tiempo se han ido fracturando los lazos sociales, las redes comunitarias, los espacios compartidos de cuidado de los distintos sujetos que habitan en este país, se podría decir. ¿Qué podemos pensar o qué se está pensando del Estado? Si se está pensando en algún espacio, algún dispositivo de acompañamiento, de trabajo, de contención justamente, de escucha, para aquellas situaciones de aquellas personas que no tienen ni grupos familiares ni redes comunitarias de contención, de cuidado, que puedan leer, que puedan sostener, que puedan acompañar. Es ahí donde se me vuelve más, nos pone, digamos, como equipo de salud en un lugar de más impotencia,
en relación a con quiénes, ¿no? Con quiénes, en una persona que por la trayectoria de vida, por el contexto, por la historia, digamos, en relación a las condiciones de existencia cada vez más vulnerables de nuestra sociedad, llega a esta instancia solo, ¿no? Sin grupo familiar, sin red comunitaria, que también más allá de esta problemática es un signo, un síntoma de las situaciones con las que trabajamos en todo el sistema público de salud. Si es que se está pensando algo, un dispositivo, algún espacio. Sí, fundamentalmente con padres y mucho más ahora que vemos otros emergentes también respecto de lo que pasó últimamente y lo que está pasando en las escuelas, todo esto que aparece. Sí, me parece interesante pensar qué es lo que le pasa a niños y jóvenes, pero también qué nos está pasando a los adultos, ¿no? Para ver qué es lo que no estamos ofreciendo, no estamos dando, que los jóvenes lo encuentran en otro lado, pensando hoy por hoy en el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces sí, pensamos, de hecho hacemos también encuentros con adultos mayores que estén dispuestos, adultos, no solo adultos mayores, pero que estén dispuestos a escuchar no solo esta problemática. Por eso me parece interesante saber que esta problemática y otras que están relacionadas y ver qué familias nos encontramos, ¿sí? Si se está pudiendo cumplir con esto de los roles, ¿no? De papá, de mamá, cuando sabemos que la realidad es como vos decís. Es un momento muy difícil esto. Lo que cuenta Educación, por ejemplo, es que cita a los padres y los padres no aparecen, ¿no? En algunas situaciones dice, bueno, llamemos a los padres y no aparecen los papás. Pero creo que en ese punto también tenemos que tratar de entender, porque enseguida aparece fácilmente esto de, bueno, en realidad la responsabilidad de los padres, ¿no? Nos aparece enseguida esto que tiene que ver con esto de encontrar culpables o responsables de lo que pasa. Y en ese sentido todos somos responsables. Entonces me parece que también, porque a veces los padres también no van a la escuela porque sienten que los docentes les están diciendo usted que no está, usted que esto. Entonces también es el cómo, es la forma, es la manera. Y me parece que es un momento que hay que entender también que son padres que están pudiendo hacer lo que pueden, con lo que tienen. Entonces también para pensar qué adolescencias tenemos, porque sumado que hay niños que no han podido ni ser niños, ¿no? Que se han tenido que hacer adultos de niños. Entonces, ¿de qué adolescencia hablamos cuando hablamos de adolescencia? No es lo mismo, ¿no? Depende de quiénes hablamos. Pero bueno, me parece que es momento de pensar esto, que hacemos nosotros como adultos, que nos estamos perdiendo por ahí, porque capaz estamos haciendo un montón de cosas, pero nos estamos perdiendo otras. Y me parece que lo que ha pasado últimamente nos enfrentó a, me parece que tenemos que barajar y dar de nuevo, o estar haciendo otra lectura, o estar viendo, o escucharlos más. Evidentemente a los jóvenes no los estamos viendo, no los estamos escuchando. No. Yo ayer miraba una entrevista que le habían hecho a 2 chicas por esto de los episodios de las amenazas, y fueron claristas en lo que dijeron, que de hecho hasta la periodista la dejaron así, fría con relación a la respuesta, muy inteligente de, estamos solos, hay algo que pasa ahí, y no es porque no hay docentes, no es porque no hay padres, hay lo que hay. El tema es qué hacemos nosotros con eso. Por eso me parece lindo esto del intercambio, porque hay cosas que pueden salir en conjunto, ¿no? Con relación a qué poder hacer. Y nosotros, en la experiencia de las mesas intersectoriales, salen cosas re lindas, porque primero se hace un diagnóstico de situación y después se ve que se puede armar en conjunto, porque lo primero que aparece con este tema y otro es psicólogo o psiquiatra.
Y uno se pregunta, bueno, teniendo la fantasía, que no digo que no hagan falta, no me voy a meter en ese tema, pero teniendo la fantasía de que pudiéramos poner, ¿lo resolvemos esto con 1 millón de psicólogos, 1 millón de psiquiatras? Cris, No. hay Ya. 10 minutos más, si alguien quiere hacer alguna pregunta para ir redondeando, para ir tomando un café y también poner a disposición que tenemos las guías a papel y también a modo digital, pero antes de irse tenemos una cantidad importante, pero también hay una cantidad, y agradecemos a todos los participantes que se hayan tomado este momento para compartir y estar trabajando en esta problemática. Así que desde ya agradecemos que hayan podido venir a la capacitación, capacitaciones que tenemos otras y que también vamos a ir enviando. ¿Alguien? Sí. Y ¿alguien pidió la palabra? Allá atrás. Buenas, mi nombre es Cintia, trabajo en un centro de salud de zona norte, en el centro de salud Casiano Casas. Ay, no, gracias. Pensaba en esto de que qué hacemos con esta situación y en lo que decía la compañera de, bueno, cómo nos formamos intersectorialmente para abordar las situaciones de suicidio o prevención del suicidio. En todas estos ejemplos que vos tirabas, bueno, un docente que le escribe a un niño porque salió de un grupo, o bueno, en la liga deportiva un niño que no rinde o que cambió o que está distinto, me parece que ahí lo que se activa siempre es una actitud de cuidado hacia el otro. Entonces capaz que lo que tenemos que salir a construir no es una formación para prevención del suicidio con otras instituciones, sino encontrarnos con las instituciones particularmente del territorio, ver a dónde se están yendo esos niños y niñas que no van a la escuela, porque a veces van a otro tipo de instituciones, inclusive religiosas, y poder construir con esas instituciones este marco de cuidado comunitario que siento que está bastante roto y que me parece que es como la primer pata para empezar a elaborar la prevención del suicidio. Acuerdo totalmente, y no solo la prevención del suicidio. Es la prevención inespecífica. En general en salud mental. Claro, Sí. es la prevención inespecífica. Es salud. Eso es salud. Esto sería prevención específica. Esto que está en la guía. No que escuchar, señales de alarma. Ahora, lo que vos traes es lo inespecífico. Son los espacios de salud de la comunidad. Acuerdo, y gracias por la participación.